Intendente, tal cual se anunció a través del área de prensa, se ha decidido restringir las reuniones familiares y afectivas. Sí, como tuvimos una reunión hace 2 o 3 días atrás con el Comité de Operaciones de Emergencia, y en virtud también de que San Nicolás había tomado una decisión de esta característica y dado los contagios que se están produciendo en pueblos vecinos y ciudades cercanas, y también atendiendo que estos contagios se dan en un marco de reuniones familiares, donde después se genera toda una cuestión mucho más masiva en los territorios, creíamos que es oportuno, pedimos lógicamente el permiso correspondiente al gobierno provincial, creemos que era oportuno suspenderlo por lo menos este fin de semana, lo vamos a ir analizando en el resto de la semana junto con el Comité de Emergencia y también lógicamente con nuestros vecinos de San Nicolás, porque en este contexto venimos trabajando toda una cuestión territorial para tomar medidas en la misma dirección, si se quiere. Sabemos que es una decisión difícil, entiendo a la gente que por ahí se enoja, probablemente uno si estuviese en el lugar de la gente también criticaría a veces las medidas, pero también hay que tener claro que esto se hace para cuidarnos, para cuidarlos, que en su momento el tema de las reuniones sociales y familiares era para que nos volvamos a encontrar los afectos cercanos y no para que hagamos fiestas en las casas, como de alguna manera también se podía ver a través de las redes sociales. La idea es que estas reuniones sean con los afectos cercanos, de manera cuidada, porque no puede estar el municipio controlando si hay aislamiento social, no lo hay, si tomaron las medidas de seguridad sanitaria en los domicilios, como sí puede pasar en los restaurantes, en los bares, en las distintas cuestiones, en los gimnasios, como algunos planteó, porque en un lugar sí, en otro no, porque hay lugares que tienen los protocolos de seguridad y que de alguna manera esos protocolos de seguridad se ponen en vigencia y son controlados o son mucho más fáciles de controlar. Es más complicado hacerlo en los domicilios y puntualmente es una cuestión que, en virtud de lo que venía pasando, como les decía, en los pueblos vecinos, creo que era atendible que tomemos una decisión de esta característica, máxime que una ciudad cercana como la nuestra, hablándolo con el intendente municipal de San Nicolás, Manuel Pasaglia, iba a ir en esa dirección, teniendo en cuenta que la provincia también está viendo qué medida toma en ese sentido. Deberemos esperar a ver qué hace Provincia de Buenos Aires y Capital Federal con las restricciones, porque eso también es importante para el resto del país, pero creo que nunca está de más tomar previsiones. Hemos hecho un gran esfuerzo toda la comunidad hasta acá, un gran esfuerzo, ya llevamos 100 días, pero no lo podemos tirar por la borda, es difícil tomar este tipo de decisiones, pero creo que son en el contexto de la crisis que estamos viviendo de esta enfermedad, creo que era lo más oportuno por el momento y monitorear en el resto de la semana cómo va sucediendo la cuestión de los casos, cómo se van produciendo en el territorio provincial o en ciudades vecinas y a partir de ahí tomar las decisiones que correspondan, porque también puede pasar que tengamos que extender las restricciones. Esto es una cuestión que el día a día estamos lejos de haber superado la pandemia, no queremos que la gente se relaje, muy por el contrario, tomemos con más fuerza, con más compromiso, todas las decisiones que se han adoptado en maneras de las medidas sanitarias y están las fuerzas de seguridad, los inspectores trabajando, hemos generado un mayor control en los ingresos a la ciudad, se está recorriendo la ciudad para tratar de que la gente no esté haciendo actividades que hoy no están permitidas, como fútbol y otras cuestiones, pero les pido a toda la comunidad que ha hecho un gran esfuerzo hasta acá, que nos acompañen. Sabemos que no es fácil, que muchos tenían programadas actividades para este fin de semana, pero la realidad es que debemos cuidarnos, que a veces no sabemos de los familiares que vienen, dónde estuvieron o qué contacto tuvieron, porque ese contacto tuvo otro y tuvo otro y tuvo otro, y después pasa lo que ha pasado en distintos pueblos, que se genera un contagio a través de una reunión familiar y resulta prácticamente incontrolable. Y después, cuando tenemos las consecuencias de ello, decimos, ¿y por qué no tomaron medidas a tiempo? Bueno, estas son medidas a tiempo que a veces no son agradables para el resto de la comunidad, pero que son necesarias para protegernos. Intendente, se apela a la responsabilidad de cada uno, ¿no? Porque debe resultar muy difícil al municipio controlar que se respete esta medida de no reunirse con afectos, con familiares. Eso está claro, o sea, nosotros podemos
decidir distintas cuestiones que creemos convenientes para la sociedad. Ahora la sociedad tiene que estar de alguna manera creyendo que lo que se está haciendo es para cuidarlos y en virtud de eso tomar las mismas medidas. O sea, acá hay un control social, individual y colectivo de las familias que lo tienen que hacer. Si resulta que ahora el fin de semana la gente se reúne porque tenía el cumpleaños, porque tenía tal fiesta y lo siguen haciendo, y bueno, vamos a empezar a recibir un montón de denuncias, vamos a tener que andar con la fuerza de seguridad en los distintos lugares para hacer pasar un mal rato a la gente, distraer a la fuerza de seguridad de sus actividades prioritarias que tiene. Me parece que lo más lógico es, habíamos tenido de alguna manera una liberación de muchísimas actividades, esta una de ellas, y que si creemos que es conveniente, porque lo hemos analizado, no es porque esto es una cuestión dictatorial que a alguien se le ocurre decir no se reúne más la gente. Lo estamos pensando, lo estamos analizando, estamos viendo qué es lo que pasa en el territorio y a partir de eso tomamos las decisiones que creemos pertinentes para nuestra comunidad. Por eso le pedimos que sean responsables, que tomen las medidas hacia adentro y si hay algún familiar que quiere ir, que le diga, mira, hagamos las cosas bien. Probablemente a lo mejor la semana que viene, si la situación de alguna manera no se dispara, la semana que viene o la otra habrá que ir viéndolo. Esto es una cuestión del día a día, por ahí se pueden tomar otro tipo de medidas, pero si no nos cuidamos, si no le damos el ejemplo, el vecino ve que nosotros nos reunimos todos los familiares, va a decir, pero ¿para qué sacan las medidas si después nadie las cumple? Yo estoy convencido que nuestra comunidad las va a cumplir, que nuestra comunidad de alguna manera viene haciendo las cosas bien y no las va a dejar de hacer. Entonces hay muchísima gente responsable. Entonces les pido a todos los que no tienen la oportunidad de escucharnos, de vernos, que realmente hagan un esfuerzo, porque nosotros lo estamos haciendo. Estamos tratando de cubrir todas las cuestiones que creemos necesarias. Se pueden escapar algunas porque acá también hay cuestiones accidentales que pueden suceder. Pero en el mejor de los casos, lo mejor que nos puede pasar es que ustedes realmente cumplan con esto. Probablemente no esté de acuerdo, pero más allá que no estén de acuerdo a veces, las cosas hay que cumplirlas porque están establecidas de esta manera y de esa forma es el respeto que nos tenemos que tener. Intendente, económicamente, ¿cómo está el municipio y cómo ve la ciudad económicamente hablando? En general, digamos, yo creo que venimos bien en el sentido del cumplimiento, hemos notado un cierto relajamiento, que es claro, después de tantos días de estar encerrados, y también el tema de que no haya casos. Entonces, no tenemos que esperar que haya casos en Villa Constitución o decir, no hay ningún caso, ¿por qué tomamos este tipo de medidas? Justamente, tomamos este tipo de medidas para que no haya casos. Entonces, en ese contexto creo que hay que seguir cuidándose, lo viene haciendo la población, la comunidad lo viene haciendo, creo que está respondiendo de acuerdo a lo que uno también esperaba. Acá no se trata de miedo, y no hay que infundirle miedo a nuestra gente. Hay que tener compromiso social con todos y puntualmente con los más grandes. Creo que en ese contexto venimos bastante bien, por eso reitero, pedirle a todos que nos vuelvan a acompañar con este esfuerzo para que de alguna manera no tengamos que lamentar, como siempre le decimos, contagios o hechos que después decían por qué no tomaron medidas a tiempo y resulta que ahora que las podamos hacer, hay gente que por ahí, por no coincidir con las mismas, no la quiere cumplir. Necesitamos que las cumplan. Intendente, en este contexto difícil se está analizando, se va a analizar la posibilidad de algún cambio de horario de comercios, teniendo en cuenta que hay comerciantes que están expresando su voluntad de volver al horario de 8 a 14 y otros muchos también, mantener el horario actual. Sí, es difícil que todo el mundo quede conforme. Siempre cuando se toman medidas hay cuestiones que a algunos les caen bien y a otros no tanto. En el tema puntualmente de los comercios, lógicamente que nosotros cuando teníamos la ciudad restringida los horarios de 8 a 4, hasta era mucho más fácil el control de la ciudad. Pero también es cierto que la economía de los comercios no era la misma. O sea, la gente, salvo algún tipo de negocio, la gente no es lo mismo, digamos, para algún comercio, como puede ser una tienda o distintas situaciones, que la gente vaya a las 2 de la tarde. La gente normalmente para ese tipo de negocio lo hace al atardecer. Son costumbres, son, digamos, de alguna manera diseños culturales que se van registrando en la comunidad, pero si estas cuestiones existe
de alguna manera, acuerdos institucionales, llámese los comercios a través del Centro Comercial Industrial, digamos los empleados a través del Centro Empleado de Comercio, bueno, son cuestiones que se tendrán que evaluar, se tendrán que generar los acuerdos, pero acá hay que tener en cuenta que no es lo que me conviene a mí y olvidarme del resto. Acá vivimos en una comunidad y tenemos que entender que las medidas en general son para todos y no para casos particulares. Entonces, si la situación da para eso, habrá que analizarlo, tomar bien las medidas pertinentes, pero no apurarse en virtud de que, vuelvo a decir, que a lo mejor porque algunos se movilizan o tratan de expresar su convicción de esto y otros no lo hacen. Creemos que tenemos que escucharlos a todos y a partir de ahí tomar las decisiones que creamos más convenientes en este contexto que estamos viviendo. Cambia la situación, hay contagio, hay restricciones, volvemos a fases anteriores y automáticamente los horarios también se van a volver digamos, a horarios anteriores. Bueno, ¿cómo ve el contraste económico en base a lo que está pasando con la pandemia y cómo se está aportando la gente, está pagando los impuestos, cómo se está generando en Villa Constitución el tema de los pagos, de los impuestos, cómo está cumpliendo la gente, ¿no? En general, la gente está haciendo un gran esfuerzo por acompañar al municipio, uno lo nota, con el tema no solamente de los pagos de sus tributos, más allá de hay excepciones que se han sacado con respecto al DREI, con respecto a algunas otras cuestiones que tienen que ver con las tasas también, en virtud de la posibilidad de que tiene cada uno con los negocios o gente que estaba sin trabajar y no podía pagar. Hay distintas medidas que tomó el gobierno municipal para atender estas necesidades. No obstante, notamos también un fuerte compromiso de nuestra comunidad en atender esta cuestión de pagar sus tributos y acompañar el esfuerzo que hace el municipio. Y en ese contexto también decirles que nosotros vemos, y particularmente este intendente ve con muy buenas perspectivas la cuestión económica. Como muchos dicen que qué va a pasar después de la pandemia, yo creo que Villa Constitución está preparada para cuando se salga de esta pandemia crecer rápidamente económicamente. Hay inversiones que están de alguna manera dando vuelta para llegar a nuestra ciudad, que el tema de alguna forma de esta pandemia, de esta enfermedad la ha demorado, pero que no es que se han ido y que no tienen ninguna intención de hacerlo. Entonces, en ese contexto nosotros seguimos trabajando, seguimos generando los contactos, no solamente con las empresas, sino con el gobierno provincial. También estamos viendo distintas situaciones, también las que tienen que ver con el puerto, ustedes lo saben, venimos trabajando con Fulvio Monti, con todo el ente portuario, con una actividad creciente en todo lo que tiene que ver la carga de granos generales en nuestros puertos. En muy poco tiempo se va a comenzar con lo que es la avenida perimetral, de acuerdo al compromiso del gobierno provincial, pero yo tengo clara esperanza, y no esperanza en el aire, sino por lo que uno viene conversando y lo que viene tratando, cuestiones que uno no las puede hacer públicas porque después, si no se dan, quedan como promesas incumplidas, pero venimos trabajando fuertemente en lo que tiene que ver inversiones para Villa Constitución, que sabemos que una vez pasada la pandemia se van a generar, porque está todo previsto para que así sea y no se pudieron hacer en este momento justamente por esta enfermedad. Entonces, digo, se van a venir épocas complejas, a lo mejor desde lo social hasta que se acomode la economía, pero nosotros creo que estamos en una situación muchísimo más ventajosa que otros lugares para recuperarnos rápidamente y crecer. Así que ese no solamente es nuestro anhelo, sino para lo que estamos trabajando.